El mensaje de un curso de milagros. Todos son llamados, pocos eligen escuchar. Continuación del capítulo 4. Ahora Platón interpreta la metáfora para nosotros, refiriéndose nuevamente a lo que había escrito acerca del sol, y lo cual constituye la contraparte de lo que describe en un curso de milagros como la mentalidad correcta y finalmente el mundo real, el reflejo de la verdad del cielo. El antro subterráneo, la prisión, es este mundo visible, el fuego que lo ilumina, la luz del sol, el cautivo que sube a la región superior y la contempla, es el alma que se eleva hasta la esfera inteligible, la mentalidad correcta. En los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien, que se percibe con trabajo, pero que no puede ser percibida sin concluir que ella es la causa primera de cuanto hay de bueno y de bello en el universo. Que ella en este mundo visible produce la luz y el astro de quien la luz viene directamente, que en el mundo invisible engendra la verdad y la inteligencia, que es preciso, en fin, tener puestos los ojos en esa idea, si queremos conducirnos cuerdamente en la vida pública y privada. Mucho antes en la República, Platón hace una analogía del ver indistintamente de noche sin la luz del sol y el tratar de entender sin el beneficio de la realidad del bien. Cuando ésta, el alma o la mente, fija sus miradas en objetos alumbrados por la verdad y por el ser, los ve claramente, los conoce y muestra estar dotada de inteligencia, mas cuando vuelve su mirada a lo que está mezclado con tinieblas, a lo que nace y perece, túrbase su vista, se oscurece y solo tiene opiniones que cambian a cada paso en una palabra que parece por completo desprovista de inteligencia. La tarea del filósofo liberado, ahora el filósofo rey, es la de educar a sus compañeros prisioneros. Este, por supuesto, era uno de los propósitos de la Academia de Platón y uno de los mensajes de la República, como desarrollar un programa educativo y de adiestramiento para la sociedad, así como para los filósofos reyes, incluso ayudarlos a reconocer sus responsabilidades de retornar al mundo inferior a enseñar a los otros. Pero nos estamos adelantando en nuestro relato, de modo que ahora dejamos a Platón para volver a su filosofía del filósofo rey en el capítulo 7, cuando discutamos el papel de la mente sana en el plan para la salvación del mundo. Retornando ahora a un curso de milagros, podemos entender mejor, a través de metáforas, la astucia de la estrategia del ego de apartar el problema de la culpa de la respuesta del perdón. No solo el removerlo de la mente, sino el remover todo vestigio de que haya un problema, porque ya ni siquiera existe una mente. Al proyectar la culpa de la mente sobre el cuerpo, el nuestro o el de otro, el ego ha fabricado un mundo extraño de sombras que efectivamente ocultan la verdadera fuente de nuestra desdicha y miseria, la decisión de nuestra mente de ser un individuo autónomo, independiente de nuestro creador y fuente. De ese modo, nos mantenemos prisioneros de un carcelero invisible, la decisión de la mente del ser el yo-a, de cuya existencia ni siquiera somos conscientes. Una definición del golf proviene de una fuente anónima, provee una descripción divertida de la sandez inherente al no muy divertido sistema de pensamiento del ego, un infructuoso intento de colocar una esfera incontrolable dentro de un hoyo inaccesible, con un instrumento mal adaptado para el propósito. De modo que los llamados problemas del mundo y sus soluciones son sencillos, una vez los redefinimos. El único problema del mundo es la creencia de nuestras mentes en el mundo, en la realidad de la separación y de nuestra culpa. La única solución al problema es aceptar la expiación, cambiar de mentalidad a través del proceso del perdón. Regresaremos a esta sencilla dinámica
de la salvación en el capítulo 6. Las relaciones especiales y la tercera división. Al llegar a este punto, quisiera que retornásemos a nuestra discusión de las divisiones en el sistema de pensamiento del ego, a manera de introducción al importante tópico de las relaciones especiales. El lector debe recordar el capítulo 2 y luego de este capítulo nuestra discusión de la tercera división, en la cual el yo ahora percibido pecaminoso, yo A, se divide en dos nuevos yos, el impecable hijo yo B, a punto de ser la víctima inocente, del pecaminoso padre yo C, a quien el hijo experimenta como separado y diferente de él. Todo esto, por supuesto, es parte del evidente plan del ego para retener la separación y la individualidad que cree haberle robado a Dios, pero sin ser responsable de ello al depositar, proyectar la carga del pecado sobre otro. Este otro yo sé, como hemos visto, es secretamente inventado por el mismo yo A, un hecho que se mantiene secretamente oculto de la conciencia del inocente hijo yo B. Este plano oculto del ego, como hemos visto muchas veces, sirve para proteger su existencia, al mantener al hijo como un ser insensato o sin mente. La dinámica ontológica fundamental de dividirse en dos nuevos yos, nuestra tercera división, se convierte ahora en el modelo arquetípico, por decirlo así, para la dinámica individualizada del especialismo del ego. Es la relación especial lo que constituye la marca distintiva de la parte final del plan del ego, la cuarta división, cuya consecuencia fue la fabricación del universo físico. Cuando ocurre la fragmentación del hijo, esta dinámica echa raíces en cada uno de los fragmentos aparentemente separados de la mente original única del hijo, la cual se había dividido. Y por consiguiente, cada fragmento lleva en sí el mismo contenido de esta tercera división ontológica original, la cual se vuelve a representar una y otra vez en todas sus relaciones especiales dentro del sueño, donde todas y cada una de esas relaciones se ve simplemente como una parte separada de ese yo mayor y pecaminoso yo A. Ahora podemos examinar la relación especial en más detalle, comenzando con una breve consideración del fenómeno de una sola vida, desde la concepción o nacimiento hasta la muerte. Dicho sea de paso, este tratamiento se hace un tanto arbitrariamente, pues, como ya hemos discutido, el tiempo en verdad no es lineal. Es más, no puede haber ni nacimiento ni muerte real, puesto que la existencia física de un individuo es meramente parte del simulado mundo de sueños de tiempo y espacio del ego. Desde esta perspectiva, podemos entender cómo todo acerca de nuestras vidas físicas no es sino un fragmento separado del yo A, superior de la mente. Esto incluye nuestra estructura genética, nuestros cuerpos, nuestras personalidades, familias, nuestro proceso de envejecimiento y la muerte, todos los cuales fueron específicamente diseñados para reforzar nuestra creencia de que somos las inocentes víctimas yo B, de poderes, fuerzas y de gente yo C, más allá de nuestro control. Consideramos esta parte del plan del ego en una sección anterior de este capítulo y nuestro nacimiento como criaturas inocentes de padres o figuras punitivas de quienes somos totalmente dependientes se convierte en una primera relación especial en el mundo. En otras palabras, nuestras vidas individuales son tan intencionalmente construidas para lograr la meta del ego de retener nuestra individualidad pero sin la responsabilidad por ello, como lo es la obra de un dramaturgo que escribe una obra de teatro. Nosotros, nuestros tomadores de decisiones, los soñadores del sueño, de hecho somos los autores de los guiones que contienen nuestras vidas desde el nacimiento hasta la muerte, y antes y después de nuestra vida física por igual, lo cual depende del sistema de creencias de uno. Por lo tanto, si somos totalmente responsables de lo que ocurre, este es uno de los significados del importante pasaje que sigue, el cual fue tomado del texto.
Soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a Él. Es imposible que Él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Y así repito, el método detrás de la locura de haber nacido en un cuerpo, creyendo que esa es nuestra identidad, se fundamenta en la estrategia subyacente del ego de reafirmar su existencia separada, al tiempo que culpa a todas las personas a nuestro alrededor por nuestro dolor, nuestro sufrimiento y hasta por nuestro nacimiento mismo, sin mencionar las leyes de la naturaleza cuyo inevitable desenlace es nuestra muerte. Así pues, la función de todas las relaciones desde el punto de vista del ego es la de lograr su propósito primario, de mantener la separación y la culpa reales en nuestras mentes, yo-a, y de ese modo hacer que Dios y el Espíritu Santo desaparezcan, más hacer a algún otro yo-sé culpable de este pecado ontológico de usurpar la posición de Dios. Esto nos permite ser todavía muy individuales yo-ve, pero libres del pecado, que ahora claramente le pertenece a otro. Si bien una discusión amplia de las relaciones especiales, el arma principal del ego en contra de Dios, está más allá del ámbito de este libro, es necesario hacer algunos comentarios puesto que el concepto tiene tangencias con esta estrategia del ego. Las relaciones especiales comienzan con la enseñanza del ego de que nos falta algo, y esta carencia es el producto directo del pecado y se conoce como el principio de escasez, como afirma Jesús en lo que es ahora el prefacio de la segunda edición del curso. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objeto de ver qué podemos sacar de él. De hecho, a esto es a lo que en el mundo de los sueños se le llama amor.